Para empezar, la psicología es una ciencia inexacta que comenzó tal vez en el siglo pasado. No es algo que a través de la historia de la redención la Iglesia fue expuesta a la psicología. Es algo que él usó un nombre en particular, Freud y Rogers y todos esos son caracteres, individuos, tíos del siglo pasado. A menudo mi pregunta surge, ¿qué hubiera hecho Pablo si no hubiera tenido entrenamiento en psicología, como hoy se pretende que un pastor debe ser entrenado en psicología para realmente poder aconsejar, especialmente si es psicología cristiana? Mi pregunta es, ¿qué es eso? Porque es una mezcla de dos términos que no sé, psicología y cristianismo no creo que son compatibles. Entonces, la pregunta fue que si existe la psicología cristiana. Bueno, yo me atrevo a decir que no, definitivamente no existe. No, ilustrando lo que dijo Henry, cuando Pablo escribe 2 de Timoteo, su última epístola, ya por lo que vemos en Hechos 17, él obviamente estaba versado, conocía la filosofía griega, conocía a los poetas, porque cuando está ahí en el Areópago en Atenas cita ahí a dos, por lo menos. Él conocía ya en la época de Pablo, cuando escribe 2 de Timoteo, ya había pasado la época dorada de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que para nosotros sería, digamos, esos habrían sido sus psicólogos, sus expertos en filosofías e ideologías de conducta humana de ese entonces. Sin embargo, le dice claramente a Timoteo, 2 de Timoteo 3:15 hasta el final del 4, que la palabra de Dios es suficiente para salvar, lo acabamos de citar, es suficiente para hacerte sabio para la salvación, y luego toda la Escritura es inspirada por Dios, útil, y después para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No incluyó, no le dije, por cierto, Timoteo, ahí sazónalo con un poquito de Aristóteles, o métele ahí a Platón, ¿te acuerdas ahí los cursitos que te di? No, y se sigue, ese es el contexto, Sagradas Escrituras, toda la Escritura es inspirada, y en el 4:2 predica la palabra. ¿Qué palabra? La que le acaba de decir, las Sagradas Escrituras, la Escritura que es inspirada por Dios, y sigue, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la enseñanza clara de predicar la palabra, se desviarán de la verdad. No le dijo nada, aunque encima de eso podríamos hacer una evaluación, y hasta a lo mejor Sugel en un minuto aquí nos dice que está mal con la psicología. Bueno, es que la psicología, tal como nosotros la conocemos en el día de hoy, es absolutamente opuesta al Evangelio. Los psicólogos tratan de resolver el problema que el hombre tiene, pero es que el diagnóstico que dan es errado, porque generalmente le dicen a la persona una de tres cosas: o tu problema tiene que ver con tu pasado, o tu problema tiene que ver con tu circunstancia, o tu problema tiene que ver con tus genes. En otras palabras, tú no eres responsable. Lo primero que hace el Evangelio es hacerte responsable a ti, para que tú seas convicto de pecado y busques en Cristo el perdón y la salvación. Entonces, el enfoque de la psicología parte desde un punto de vista completamente opuesto al Evangelio. El apóstol Pedro dice, y todos nosotros tenemos un bagaje que traemos al Evangelio por causa de nuestro pasado. Eso es real. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces yo no puedo decir, bueno, la razón por la que yo no amo a mi esposa como debiera amarla es porque mi papá era un abusador, que por cierto no lo era, pero estoy haciendo un ejemplo. Y entonces yo vi eso en mi casa. Pedro me diría, mi hijo, tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, porque ahora tú tienes el Espíritu Santo si eres creyente y puedes amarla a ella, aunque tú no viste ese patrón en tu casa. Entonces, hay un problema aquí cuando alguien quiere casar la psicología con el Evangelio
y entonces tomar lo mejor de los dos mundos, es que son dos mundos que están en dos planetas diferentes.